El libro es Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Cuando lo tengan, se pone de pie, lo leemos, oramos y empezamos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Pablo hablando a los corintios: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren sacar más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios los perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y de su Espíritu y del Espíritu de nuestro Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todos los que estamos aquí. Gracias por permitirnos abrir los ojos un día más y sobre todo estar reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que unjas nuestros oídos para que podamos entender a cabalidad tu palabra, Señor. Y así también, Señor, te pido que me des las palabras correctas para hablarlas, Señor. Que no sea mi sabiduría, sino tuya, Señor, que sea guiada por tu Espíritu para darlas correctamente, Señor. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Fíjese, hermano, que tenía yo unos días pensando qué prédica o qué estudio dar este día. Y la semana pasada, a principios de la semana pasada, yo creo que siento en mi corazón que es el que debo dar. Pero el domingo el Señor, por ciertas palabras de algunos hermanos que escuché después de que terminó el servicio, el Señor me confirmó que este era el estudio. El estudio se llama La importancia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Usted dirá o se preguntará, ¿qué tiene que ver eso? Pues este título nos corresponde a todos los que estamos aquí, o a todos los que hemos aceptado al Señor. Yo recuerdo que tendría yo como 7, 8 años, allá en la iglesia donde estábamos de Asambleas de Dios en México. Fue que llegó a la iglesia aquella, llegó el canto de Yo tengo un amigo que me ama, no sé si usted lo ha escuchado. Y ese cantito pegó mucho en los niños. Éramos muchos chamaquitos que andábamos ahí. Y yo me acuerdo que un día me mandaron a la tienda. Iba yo caminando por la calle, tendría yo como 7, 8 años. Y se me vino a la mente ese canto. Eran como las 10, 11 de la mañana. Y yo lo empecé a cantar. Y dice el canto: yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama. En la segunda parte, cuando volví a repetir, yo tengo un amigo que me ama, yo me detuve y volteé a mirar al cielo. Y yo me acuerdo que le dije al Señor, después de haber pasado muchas cosas que me habían lastimado, cosas que había yo sufrido, yo me detuve y yo miré al cielo y le dije: mi amigo, tú, Jesús, mi amigo, le digo, ¿dónde estabas cuando yo he sufrido lo que he sufrido? Digo, ¿qué amigo eres tú? Y lo que es común, una palabra muy común en México, para esos amigos, ¿para qué te quiero de amigo? Yo lo dije desde mi corazón, con resentimiento, con dolor, con sufrimiento de lo que había pasado, sin pensar en realidad qué es lo que yo estaba diciendo. Cuando yo vine a acercarme, que me afirmé en los caminos del Señor a los 25 años, yo me acordaba de esas palabras que yo le dije al Señor, y entonces yo le dije al Señor: perdóname. Perdóname por lo que dije, porque de haber sabido lo que yo estaba diciendo y no haberte entendido, ahora me doy cuenta que todo lo que me pasó no fue porque tú lo mandaste o tú lo dejaste que pasara, fue por una razón.
Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Aquí Pablo lo que está diciendo a los corintios en grandes palabras o en pocas palabras, les está diciendo, antes eran esto. La versión que usé para tomarlo en estas hojas, la tomé de la traducción del lenguaje actual. Por eso habla de afeminados, de relaciones sexuales. Esa traducción habla mucho lo que es correctamente, sin ser grosero. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, acuérdese, si usted lee Corintios 1 y Corintios 2, se dará cuenta que Pablo habla mucho en contra del pecado, especialmente con ellos, porque eran muy liberales, muy libertinos, trataban de meter a la iglesia de Cristo, trataban de meter las costumbres que tenían de los cultos paganos, prostitutas, prostitutos, relaciones sexuales y cuánta cosa que había ahí. Pero en fin, lo que viene esto a nosotros o nos corresponde a nosotros es que dice que muchas de las cosas que él relata las hacíamos nosotros. No quiero decir que estoy orgulloso de lo que voy a decir, ni tampoco quiero decir, piensen ustedes que todavía me acuerdo con gusto. Pero yo era un gran ratero, tranza pues. Aprendí a hacer tranzas en donde yo trabajaba. Lo que estaba mal puesto y también pues me lo llevaba, por sí o por no me lo llevaba. Eso era otra cosa que yo era muy mal hablado. Yo a veces hasta llegando a mi casa me arrepentía de lo que yo había dicho. Pero, y algunas otras cosas. Borracho nunca fui, porque con 2 cervezas y 5 vueltas ya andaba yo cayéndome. O sea que, pero algunas otras cosas sí las hacía yo. Entonces, el título de este mensaje es para que nosotros nos pongamos a pensar que nuestro pasado, por muy vergonzoso que haya sido, si de veras somos creyentes en Jesús, no debe afectarnos ya. Hay un dicho que dice que las mañas no se olvidan. Si usted me pregunta cómo me robaba yo las cosas, yo le puedo decir cómo le hacía. Que era lo que yo miraba para poderlo hacer. Las mañas no se me han olvidado. Ya no las practico, eso sí. Muchos de nosotros es lo que nos pasa. Si usted voltea hacia atrás antes de conocer a Jesús, se puede acordar lo que usted hacía. ¿Se acuerda uno de lo malo, no de lo bueno, sí o no? Se acuerda uno más de lo malo. Y eso es cosa interesante. Porque muchos dicen, no, es que Dios cuando te perdona ya no se acuerda de los pecados. Sí. Lo que está diciendo la palabra es que Dios ya no tiene nada contra ti por lo que pecaste, porque ya te perdonó. Y todavía dice la Escritura que Él no te lo está recordando. El que te lo recuerda es el diablo, para hacerte sentir mal. Alguien me dijo una vez, ¿y cómo puedo saber que mi pasado ya no me afecta? Cuando no conocemos al Señor, ¿usted recuerda algo que lo afectó, que lo ofendió, que lo lastimó? Se pone triste, le da depresión, se siente culpable, se siente así, se siente allá. Cuando conocemos a Cristo y estamos conscientes de que Dios ya nos perdonó, usted puede recordar lo que le pasó, pero ya no le duele. Ya no siente vergüenza. Lo puede hablar claramente. Ya no se siente culpable. Esa es la principal señal de que usted está limpio de corazón. Usted está sano en su corazón. Si un cristiano le duele hablar de esto, le duele hablar del otro, o se siente avergonzado, se siente así, es que su corazón no está completamente limpio. Fíjense, vaya conmigo. Primer punto, nuestro pasado. La importancia de nuestro pasado. Marcos capítulo 5, versículos 19 y 20. Pasaje muy conocido. Marcos 5, 19 y 20 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿A quién se refiere? Al Gadareno. Mateo dice que eran 2. Marcos dice que era 1. Yéndonos con Marcos, hablando del testimonio de él, usted se acuerda cuál era el problema de él, ¿cierto? ¿Qué era lo que le pasaba al Gadareno? Estaba endemoniado.
¿Cuántos demonios tenía? Miles. Según el ejército romano, dependiendo cada grupo, porque había de caballería, había de infantería, había arqueros y todo, una legión o podía ser entre 3,000 a 6,000 miembros. Jesús le hace la pregunta, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Legión. Vayámonos por el número más pequeño, 3,000. Será un hombre que por eso se manifestaban en él, como dice la Escritura. Lo trataban de atar con cadenas y los rompía. Con cuerdas las rompía. Andaba desnudo, grite y grite. Andaba desnudo y se pegaba contra las piedras y aún así el diablo no lo podía matar. Ok, esa era la manifestación cuando llegó Jesús. Pero ¿qué pasó antes? Acuérdense, Decápolis no era parte de Israel. Dice que cruzaron el mar de Galilea. En algunos evangelios vas a escuchar el mar de Galilea, en hebreo, mar de Galilea. En griego era Genezaret. Y en otros va a escuchar que se llamaba el mar de Tiberias. Pero es el mismo mar, no crea que había varios mares. Sino uno es en hebreo, uno es en griego y uno es en romano. Cruzaron, llegaron Jesús con los discípulos y el hombre vino a su encuentro. No fue Jesús a buscarlo, el hombre vino a su encuentro. Pero la razón aquí es por qué ese hombre estaba endemoniado. En ese entonces, como ahora, había mucha brujería, había muchos brujos, había muchas causas por las cuales esa persona tenía que estar así o la causa era de que estaba así. Si ustedes nunca han leído el testimonio de un satanista es capaz de matar bebés o de hacer lo que hacen porque desde que ellos nacen empiezan a ser abusados de todo, físicamente, sexualmente, con golpes, con insultos, con palabras. Lo que menos ellos conocen o han escuchado es una palabra de amor. Cuando nacen en una familia satanista. Conforme va pasando el tiempo, los abusos se van siendo peores. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que ese niño no tenga sentimientos humanos o sentimientos de amor que los detengan para hacer las cosas que ellos hacen. La única forma en que ellos vienen a ser salvos es en que Dios se manifiesta delante de ellos. O les habla audiblemente o les da ciertas experiencias donde ellos se dan cuenta que todo el supuesto poder que ellos tienen de parte del diablo no funciona. Esa es una. ¿Puede ser una causa para este hombre? Sí. Ahora, ya antes he explicado un poco qué es estar posesionado y qué es estar atormentado. Atormentado es cuando el diablo viene y te ataca por medio de enfermedades, por medio de las emociones, lo que tocaba el pastor la vez pasada. ¿Qué es carácter? Carácter es una persona de carácter cristiano, es una persona que sabe dominar sus pasiones y no las pasiones lo dominan a él. Dominar tus emociones. Si alguien te insulta, te ofende, por muy fuerte que sea, tú ya no respondes igual, porque tienes dominio de tus pasiones o de tus emociones. Eso es ser un verdadero cristiano. Hay unos que usted no les puede hacer ni una bromita porque ya le quieren sacar el machete. Esos todavía no dominan sus emociones. Eso es lo que se dice, lo que habla la palabra de dominio propio. Usted domina sus emociones, sus pasiones, no las pasiones a usted. En este caso, este hombre, para las manifestaciones que estaban haciendo, tenía que haber sido algo grave. Ahora, hay personas que no están en control de lo que ellos hacen, porque desde niños son inducidos a hacerlos. Hay otros que buscando o tratando de meterse en cosas que ellos no entienden, le abren la puerta al diablo y lógicamente el diablo viene y toma control de ellos. Una persona poseída es una persona que no tiene dominio de sí mismo. Hace muchos años yo leí el testimonio de un psiquiatra. Un psiquiatra a un psicólogo es muy diferente. El psicólogo lo que te dice, a ver, ven, siéntate, platícame. Y según él va deduciendo de dónde vienen sus problemas, si son problemas emocionales y esto. Este testimonio de este psiquiatra era director de un manicomio. Bueno,
Comúnmente se le llama manicomio, un lugar donde están las personas que están mal de su cabeza. Entonces, lo que este doctor hacía, era cristiano. Lo primero que hacía cuando llegaba una persona, le hacía un chequeo clínico y le revisaba los niveles de los químicos que produce el cerebro. Yo creo que usted sabe que, por ejemplo, el cerebro produce electricidad. Cuando nosotros pensamos que las neuronas se conectan una con otra, tiene que ser por medios eléctricos. Cuando usted está en estado vegetativo, lo que le hacen la prueba para ver si su cerebro está vivo, le ponen unos electrodos para ver si todavía produce electricidad. Si no produce, dice, tiene muerte cerebral. Quiere decir que es cuestión de tiempo en que el cuerpo va a morir, porque el cerebro ya no trabaja. Entonces, lo que este doctor decía, ¿qué es lo que hacía? Les hacía un examen químico. Y luego se daba cuenta que muchos tenían problemas porque los químicos que debería usar el cerebro, unos no lo tenían bajo. Entonces él por medio de medicina se los daba a ellos y de esa manera ellos se recuperaban. Entonces una vez que ellos se recuperaban los dejaba salir. Y con los que ni aún así funcionaban, entonces él se daba cuenta que tenían demonios. Oraba por ellos, se sanaban y van por fuera. Y desgraciadamente hay personas que ni una ni otra simplemente están mal de su cabeza. Esos eran los que se quedaban. En este caso, el gadareno, por alguna razón, él tenía ese grave problema. Y una persona así no puede vivir entre la gente. Por eso es que dice que andaba en los montes, andaba en los cementerios. Cuando dice que andaba en los cementerios, tal vez usted se puede imaginar qué era lo que hacían los cementerios. ¿Qué hacen los satanitas en los cementerios? Usan partes del cuerpo, usan huesos, usan esto, usan lo otro, para hacer sus ritos. O sea, la condición de esta persona era grave. Nadie lo podía ayudar hasta que vino Jesús. Y acuérdese, Jesús tuvo que cruzar un mar. Acuérdese lo que le pasó a los discípulos cuando iban cruzando el mar. Y solamente Jesús fue por una sola persona, por este gadareno, usando Marcos. Jesús llegó, lo liberó, lo sanó, lo salvó y se regresó. No dice que él anduvo predicando en Decápolis, ni en Gadara. Solamente llegó con ese hombre. Dice la Escritura que cuando Jesús iba a regresar, él no se quería quedar ahí, quería irse con él. Y entonces Jesús le dice las palabras en el versículo 19 que le dice, vete a tu casa, a los tuyos. O sea, tu casa, los tuyos, tus amigos, tus conocidos y la ciudad, y enséñales o diles cómo Jesús o cómo Dios ha tenido misericordia de ti, lo que ha hecho contigo. ¿A qué lo estaba mandando? Ve y da testimonio. Si usted se da cuenta, hermano, ¿qué es lo más grande que usted tiene para darle que la gente cree en Jesús? ¿Cuántos de nosotros no éramos rateros? ¿Cuántos no éramos borrachos? ¿Cuántos no éramos buenos para decir chistes, para decir malas palabras y todo? Mira, hermano, que yo era tan grosero que hasta mis amigos me sacaban la vuelta. Porque yo era de que los agarraba hasta que no casi los hacía llorar. Cuando a mí me tocó el Señor, hermano, al otro día, yo llegaba en la mañana, hola hijos de tal por cual, y ya sabe, el chiflidito mexicano. Al otro día que llegué, me senté y digo, buenos días, ¿cómo están? Y todos se me quedaron viendo como que estaba yo endemoniado. Y uno me decía, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Digo, sí, ¿por qué? Dice, es que ahora no nos insultaste, ahora no nos dijiste, váyanse, quién sabe qué y todo. Y él se llamaba Jesús. Le digo, no, Chuy, es que ayer conocí a Jesús. No, dice, pero algo te pasa, dice, porque todos no sabemos qué te pasó, te ves muy diferente. Y pues sí, es lo que hace Jesús. Te cambia de un día para otro. Es lo mismo que le pasó al gadareno, hermano. Imagínese el gadareno después de cómo andaba. Me imagino que andaba todo desgreñado y al otro día se aparece bien vestido. No quiero decir bien vestido de traje, ¿no? Pero vestido limpio, en su juicio, peinado, rasurado tal vez, y hablando de Jesús.
¿Cuál es el punto acá, hermano? Podrá ser muy vergonzoso nuestro pasado. Habremos pasado lo peor de esta vida cuando no conocíamos a Jesús. Pero para nosotros ya no debe ser una vergüenza. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos no fue porque nosotros lo buscamos. Es que el Dios sabía que si algún día usted llegaba a aceptar a Jesús, usted podía ser un instrumento muy grande en las manos de Dios. Los evangelistas mucho hablan de su testimonio. Hay unos que tienen un testimonio tremendo, hermano. Yo no sé si usted ha escuchado, y si quiere verlo, se llama un ex satanista llamado Siete Rayos. Lo encuentra ahí en YouTube. Dura 4 horas su testimonio. Escúchelo, para que vea lo que Dios hace con ese tipo de gente. Y cómo Dios tiene misericordia de ellos. Que a pesar de lo que han hecho, Dios los perdona. Si Dios ha perdonado a ese tipo de personas, imagínese a los demás. Ahora, no es para que tengamos vergüenza todavía. Como decía un hermano con el que platicaba, me dice, tal vez nuestro testimonio puede ayudar a otras personas. De eso se trata el testimonio, hermano. Cuando tú vas a evangelizar, ¿qué es lo que vas a decir? Todos saben que Jesús es bueno, que Jesús es salva, que Jesús es el Hijo de Dios, aunque después lo nieguen. Pero ellos saben en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que los va a mover? Es que tú eras igual que ellos antes y ahora eres una persona diferente. A muchos Dios nos ha sanado de enfermedades que dicen que no se curan. Que todavía la ciencia dice que eso no es posible, pero para Dios sí es posible. Todos tenemos un testimonio, por duro, por fuerte, por difícil que sea. Todos tenemos un testimonio. Y créame que allá afuera hay personas que han pasado lo que tú pasaste. Por eso es importante nuestro pasado. Muchos dicen, yo no quiero pensar en mi pasado porque no fue tan agradable. Sí, pero no lo puedes olvidar. Ese testimonio lo conoces tú y lo conoce Dios. Dios no va a venir a decir, mira cómo cambia Rufino, mire cómo cambia él, cómo cambia ella. No, eres tú el que lo tiene que decir. Ahora, personalmente, esto no es que todos lo hagan o si están de acuerdo o no. Pero yo personalmente pienso, si a usted le invitan a una fiesta, yo voy. No hago lo que hace la gente. Que una cerveza, que un baile, que esto. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? Porque yo le agradezco a Dios lo que ha hecho por mí, que a mí ya no me llama la atención eso. Es también tiempo para dar testimonio. ¿A usted cree que a Jesús no le invitaban a ese tipo de fiestas? No mismo Jesús dijo que porque yo voy a una fiesta dicen que soy borracho. Que porque yo me junto con las prostitutas o los publicanos tengo demonio. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que él iba a esas fiestas. No participaba como participaba la gente. Pero sí iba para dar testimonio de él. Un día estábamos platicando con Adán y con María. ¿Te puedes imaginar a Jesús en una fiesta y no bailar? Por ejemplo, en las bodas de Caná. Ahora, los judíos, como cualquier etnia, cualquier cultura, tienen sus bailes. Los bailes que se hacen, por ejemplo, cuando se casan. ¿Usted se puede imaginar a Jesús así con una cara de mal encarado viendo como los demás se gozaban? ¿Usted se puede imaginar a un Jesús sentado así con la cara así enojado? Mira lo que están haciendo, mira esto, mira lo otro. Cuando dice que él convivía con publicanos y prostitutas. ¿Él participaba? Sí. ¿Hacía lo mismo que ellos? No. Por eso le digo, muchas veces esos son los lugares, sobre todo en la familia, donde usted puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en usted. Hermano, si éramos borrachos, ¿usted cree que la familia de nosotros no sabe quién es borracho? ¿A cuántos de nosotros decían, no invites a fulano porque ese cuando se pone a pelear? Ya todos nos conocían. Todos sabíamos cómo éramos. Tampoco es de hacernos así, ahora sí, como los religiosos. Ay, no, ahora soy cristiano, ahora yo no me junto con esa gente. ¿A quién vas a salvar? ¿A los de la iglesia o los de afuera? Claro. Si vas a ir a dar testimonio, tienes que ser un cristiano genuino. Que de veras sabes hablar y sabes defender, o es como siempre ha dicho el pastor, defender nuestra fe. ¿Entiende? Por eso es la importancia de nuestro pasado. Y aunque usted quiera borrarlo, usted nunca la va a borrar de su mente. Usted siempre se va a acordar lo que ha pasado, lo que ha vivido.
¿Por qué? Porque eso solamente Dios y ustedes lo saben. Dios y usted lo sabe. Hay personas que les da vergüenza hablarlo. Hermano, no es de tener ya vergüenza, puesto que usted ya no es la misma persona. Ahora es una persona diferente. Entonces, ¿dónde cabe la palabra que dice que todas las cosas viejas pasaron? Y aquí son hechas nuevas. Con todo respeto, hermano, sin acusar, sin poner el dedo en especial a alguien. Si a usted le da vergüenza hablar de lo que pasó, pues usted está diciendo que usted no es una persona nueva. ¿O sí? Por eso es la importancia de nuestro pasado. Y aunque Dios perdona los pecados, Dios siempre le dijo al pueblo de Israel, ustedes me hicieron esto, ustedes hicieron lo otro. Dios siempre se los recordaba. No se los cobraba ni se los achacaba para acusarlos. Simplemente le hacía lo que Pablo, muchos de vosotros han hecho esto y esto y esto y esto. Por eso, como le digo, si a usted le da pena, no, ya no es para que le dé pena, hermano. Usted lo puede borrar. Puede agarrar las páginas de su vida y romperlas y hacerlas a un lado. Usted podrá borrar las letras, pero no podrá borrar su memoria, porque ahí está. Ahora, punto número 2, la importancia de nuestro presente. Hay un libro que a mí me encanta mucho estudiar o leer, porque si lo entendemos correctamente, es una forma de entender la vida del cristiano, antes de ser cristiano o ya siendo cristiano. Y es el libro de Oseas. ¿Sabe usted lo que significa Oseas? Oseas significa Dios es salvación. O la salvación viene de Dios. ¿Sabe usted cómo se llamaba el siervo que tenía Moisés? ¿Mande? Josué. ¿Cuál era el nombre que tenía antes Josué? Oseas. Solo que Moisés lo empezó a llamar Josué. Pero en realidad él se llamaba Oseas. Que Josué en hebreo significa Yeshua. La salvación es de Dios o Dios es salvación. Dice Oseas capítulo 1, versículo 2 al 4. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, ramera, prostituta, e hijos de fornicación. O sea, los hijos que tenía esta mujer. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, Dios cosechará. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Aquí lo que Dios le está diciendo, fíjese una cosa interesante, mucha gente piensa que Dios estaba castigando al profeta. Dios no lo estaba castigando. Lo que Dios estaba haciendo, o sea, ser un profeta de Dios y daba palabra y todo, pero tal vez, eso es lo que yo pienso, tal vez lo que Dios quería poner algo en Oseas para que cuando hablara la palabra llevara más convicción. Él hablara con más convicción. Si usted dice, bueno, ¿por qué Dios hacía eso? Si usted lee el libro de Isaías, para que Isaías diera las profecías de 9:6 de que un hijo niño nos es nacido, hijo nos es dado. Antes, en un capítulo, 2 capítulos antes, Dios le dice: ve y ten relaciones con la profetisa. Y entonces él va y tiene relaciones. Hermano, si usted me pregunta cómo lo hizo Dios con la profetisa, no sé. Ahí no tenían que ser novios, no tenían que eso, sino era un mandato. Ve y acércate. La Biblia en la Reina Valera dice se acercó, pero hay otras versiones que dice tuvo relaciones con ella y de ahí nació un hijo. Y conforme nace el hijo y pasa todo el proceso, es cuando Dios le empieza a hablar, a dar la profecía de Jesús. ¿Me entiende? Aquí hizo lo mismo con Oseas. Y le dice, Oseas ya era un siervo de Dios, porque dice
el versículo 1 que Dios hablaba por medio de Oseas, o daba palabra por medio de Oseas. Y le dice, ve y búscate una mujer fornicaria. Para nosotros los seres humanos podemos decir es que Dios lo estaba castigando. No, simplemente Dios quería poner algo en el corazón y en la boca de Oseas. Y le dice, ve con una mujer así y cásate con ella. Y todavía le dice, vas a tener hijos de fornicación. ¿Por qué hijos de fornicación? Porque la mujer era prostituta. Fornicaba con hombres. Ese era su trabajo. Pero cuando le dice, ten hijos de fornicación, una palabra que le está diciendo ahí, que no lo explica completamente la Biblia, pero le está diciendo que sus hijos tal vez no iban a ser de él, por el nombre que le pone a los otros. Dice Oseas 1:6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo, Dios, ponle por nombre Luruama, que es no compadecida. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Acuérdense que está hablando del reino del norte. No está hablando de Judá y Benjamín. Oseas 1:8 y 9 dice, después de haber destetado a Luruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Luruami, no son mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. En el simple nombre de estos dos hijos, está hablando de dos cosas importantes. No compadecida. Cuando el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, cuando lo sacó de Egipto, Dios miraba primero a su pueblo y después a las demás gentes. Es lo mismo que hace ahorita. Dios mira primero a su pueblo que lo busca, que ora, que intercede o que le clama a él o que es fiel y después ve a las demás personas. ¿Sí o no? El primer niño se llamaba Jezreel. ¿Sabe de dónde viene ese nombre o qué significa? Ya lo vimos. Dice, Dios cosechará. El Armagedón, ¿dónde cree que va a ser? En el valle de Jezreel, que se le llama Armagedón también. Ahí es donde Jesús va a cosechar todos aquellos que se le ponen enfrente. El segundo vástago era una muchacha, una hija, no, Luruama, que dice no compadecida. Pero el tercero dice no es mi pueblo, lo que da a entender que no era hijo de Oseas. Y como le vuelvo a decir, podemos pensar que Dios estaba ensañando, estaba castigando a Oseas. No, le estaba dando pasar una prueba, un desierto o un trato, algo, para que cuando ese hombre hablara otra vez, sintiera el mismo dolor que siente Dios cuando lo traiciona. Punto número 3, Oseas y la adúltera. Oseas 3, del 1 al 3, dijo, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí, por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dijo, tú serás para mí durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré contigo. Y la versión hebrea dice, lo mismo haré contigo y no vendrá, y dice, y no volveremos a tener intimidad. ¿Qué pasó? Esta mujer con el tiempo dejó a Oseas y se volvió otra vez a lo que andaba haciendo antes. Tal vez Oseas dijo, bueno, por fin esta mujer se fue. Pero más adelante Dios le dice, ve al mercado de esclavos y a la mujer que habías tomado antes, ve y cómprala otra vez para ti. Y todavía le dice, y después que la compres, tráela a tu casa y trátala como tu esposa, no como tu esclava. En ese entonces, comprar un esclavo era que tú te pertenecía a ti. Tú eras su amo. Pero fíjese lo que Dios le dice, ve y cómprala y tráela a tu casa y trátala como tu esposa. ¿Por qué? Porque la mujer se había ido y había vuelto a hacer lo mismo. Por eso dice que daba sus amores a otras personas, a otros hombres.
Ahora bien, si usted le pone un poquito de lógica y atención y se ha leído los evangelios, se da cuenta que es lo mismo que Jesús. O hizo lo mismo que Jesús. Cuando el hombre fue hecho para darle la gloria a Dios, ¿cierto? Le gustó más el pecado, cayó y se fue y se puso de amo al diablo. Aunque Dios es dueño de todo, pero el ser humano era esclavo del diablo. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo y por medio de su sangre a todo aquello que se había perdido, a todo aquello que había no querido seguir la obediencia a Él, lo compró para sí mismo. En otras palabras, Jesús hizo lo mismo que Oseas. Vino, murió y con su sangre nos compró para que volviéramos a ser su pueblo. Redimido. Y si usted sigue leyendo eso, es un libro tan hermoso, hermano, que solamente con leer los títulos que empiezan en cada capítulo, usted entiende todo el libro de Oseas. ¿Por qué razón Dios permitió o mandó al profeta Oseas hacer todo esto? Aquí está Daniel, está el pastor, ustedes cuando han predicado allá afuera. Cuando uno habla de nuestro testimonio, ya lleva el sazón. Eso es lo que Dios hizo con Oseas. Hizo que Oseas pasara esa experiencia para que cuando él abriera su boca, ya llevara el sazón. Para nosotros cuando hablamos es que Dios te puede redimir, porque Dios te puede quitar esto y esto y esto, es porque nosotros ya lo vivimos. Así sea poquita sea lo que lleve usted en su palabra, pero usted ya lleva la sazón. Esa es la ventaja de hablar, hermano. Esa es la ventaja de tener un testimonio. Esa es la ventaja de no tener vergüenza de hablar de lo que nos pasó antes. Por muy difícil que sea, hermano. Yo les he platicado lo que pasó con mi mamá antes de que yo naciera. Yo una vez le dije, madre, yo siento que es necesario hablar desde ese punto para adelante para que la gente entienda. Mi mamá me dijo, si Dios te lo hace sentir, hazlo. Le digo, pero yo no quiero decirlo sin que tú estés de acuerdo. Me dijo, si es para que una persona se arrepiente o le sirva para acercarse a Dios, tú dilo. No es nada agradable andar diciendo eso, cosas que a mí no me pasaron. ¿Ve? Pero cuando una persona está consciente de que ya no es lo que era antes, eso ya no le duele. Y hay muchas personas que han pasado por eso. Por eso no debemos cerrar nuestra boca, hermano. Si Dios nos quiere hacer hablar de lo que hemos vivido, es lo que tenemos que hacer. Por alguna razón nos pone en el corazón hablar esas cosas. Ahora bien, punto número 4, el ejemplo de Oseas. Fíjese, solamente le voy a dar los títulos que están antes de cada título. El capítulo 4 habla del reclamo de Dios a su pueblo. Acuérdense que Dios siempre le decía, los saqué con mano poderosa de Egipto, los traje por el desierto, los traje a la tierra que fluye leche y miel y aún así no quieren obedecer. Capítulo 5 habla de la apostasía de Israel. El pastor ha predicado mucho sobre eso. Una pregunta, ¿qué significa apostasía? ¿Entiende usted esa palabra? Se ha dedicado a buscar qué significa. Para que entienda, usted se puede meter en Google y poner qué significa apostasía. Muchas veces el significado que aparece el significado en el mundo secular. Pero si le da la opción, por ejemplo, decir, ¿cómo se llama? Apostasía, según el diccionario bíblico, mejor vaya hacia ese. ¿Ve? ¿Alguno de ustedes se ha tomado el tiempo de buscar qué significa apostasía? ¿O entiende qué significa apostasía? ¿Algo más? Mire, el significado bíblico, eso muchas veces lo usan de acuerdo a la versión en hebreo. Apostasía capítulo 5, apostasía de Israel, dice, se refiere a volverse atrás. Dice, no dejar de creer, volverse atrás, recaer en su sentido espiritual o darle la espalda a Dios. Aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico o de alguien que va de vuelta. Jeremías usa mucho esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá.
sea, Jeremías es la persona o el profeta o el predicador que más usó la palabra apostasía. Por eso a Jeremías se le llama el profeta llorón. Porque cada vez que Jeremías hablaba, se dice que le daba tanto dolor hablar esa palabra que Dios le mandaba decir, que él lloraba. Si usted lee el libro de Lamentaciones, no encuentra ningún capítulo o ningún versículo que sea de alegría. Porque él ya sabía lo que le venía al pueblo por ser apóstata. Por eso en el capítulo 5 de Oseas, Dios habla contra la apostasía de Israel. Capítulos 5 y 6, falta de sinceridad y arrepentimiento de Israel. Ahora sí, de todo el pueblo, no nomás de Judá, de todo el pueblo. De las 12 tribus. Falta de arrepentimiento. Una cosa es venir y decirle a Dios, perdóname porque la regué, cometí pecado. Pero créeme, si usted no lo siente de corazón, son vanas palabras. Son palabras de dientes para afuera. Porque lo que usted le tiene que decir a Dios, como vimos lo que es la oración, la intercesión, el clamor, tiene que ser desde el corazón. Porque una vez que sale del corazón, Dios ya las escuchó. Las hables o no las hables, Dios ya lo escuchó. Si no salen del corazón, no salen aquí de la boca. Y dice la palabra, Dios dice en su palabra que Él no escucha ese tipo de... Porque son como murmullos para Él. Como murmuraciones. Usted puede decir, yo sí me arrepiento. Pero si usted no lo hace de corazón, no cuenta. No vale. Ese era el problema de Israel. ¿Se acuerda el libro de los jueces? Léalo, el libro de los jueces. Dice que llegaban a ser tan oprobiados por los pueblos de alrededor, por los filisteos y todos ellos, que entonces todos clamaban a Dios y Dios venía y mandaba un juez. Se moría ese juez y todos volvían a hacer lo mismo. Léalo. Se va a dar cuenta que no eran ni 10 jueces, fueron muchos más. Y siempre fue el mismo problema. Con Oseas lo mismo. Por eso Dios en el capítulo 5 y capítulo 6 le reclama al pueblo o le demanda al pueblo que ellos se arrepienten falsamente. O solo de dientes para afuera. Capítulo 7 reclama iniquidad y rebelión de Israel. No querían obedecer. Capítulo 8, reprensión de la idolatría de Israel. Ahora, idolatría no quiere decir que usted tiene un santo o tiene una imagen ahí, que usted llega y se le hinca o lo adora. No, puede ser un teléfono, puede ser un hijo, puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser un papá, puede ser una mamá. Todo aquello que esté antes que Dios es una idolatría. Puede ser su físico, puede ser su ropa, pueden ser los zapatos, cualquier cosa. Todo aquello que sea más importante que Dios es idolatría. Aunque no parte de Dios. Exactamente. Muchos dicen, no, primero me compro mi carro y ya cuando esté con mi carro, entonces ya voy a servirle a Dios. Fíjese, hace unos años, unos 20 años atrás, había una muchacha en la iglesia en Virginia. Vino y me dijo esto, hermano, dice, yo tengo un conflicto, me dice. Digo, ¿por qué? Y ella iba de la edad de uno de mis hijos. Digo, ¿conflicto por qué? Dice, mire, yo sé que Dios me ha llamado a un ministerio. Y lo que ella decía que Dios la había llamado para ser evangelista. Ella estaba segura y ya le habían 2 personas diferentes, le habían dado esa palabra de que Dios la quería usar como evangelista. Dice, yo tengo el conflicto, dice, porque yo sé que Dios tiene un ministerio para mí, dice, de ser evangelista. Dice, pero yo deseo ser doctora, estudiar medicina, porque yo quiero ser los doctores que ayudan a nacer los niños. Obstetra. Ajá. Me dice, y hermano, el conflicto que yo tengo, no sé qué hacer. Sé lo que Dios quiere de mí, pero yo también tengo mis deseos de desarrollarme como ser humano. Le digo, ¿y qué has pensado? No, dice, es que ese es mi problema, no sé qué hacer. Le digo, sí lo sabes. Le digo, porque aquí en Estados Unidos te es fácil cumplirlo. En otros países no sé, pero en Estados Unidos sí. ¿Quieres estudiar medicina? Fácil, estudia medicina. Cuando tú te saques tu diploma y que ya eres doctora, fácil, vete a trabajar. Médicos Sin Fronteras, Mercy Chief,
¿Cuántas asociaciones cristianas donde trabajan los doctores? Y haces los dos trabajos. Trabajas para Dios, predicas, enseñas y haces tu trabajo. Me dijo, hermano, y digo, entonces tú no tienes un conflicto. Tú te haces el conflicto para disculparte que no quieres obedecer a Dios. Así de sencillo. Porque una persona que está segura de lo que Dios le pide y lo que ella quiere hacer, trata de que las dos cosas compaginen. Fácil. Yo trabajaba 14 horas de chofer y aún así iba yo a la iglesia, predicaba, oraba y todo. Se podía hacer. Me dice, sí, dice, pero usted sabe, los tiempos son difíciles. No, no son difíciles. Porque la Biblia dice que el que quiere servir a Dios, Dios le da todo lo necesario. Pero ella quería poner un consultorio y hacerse de una clientela. Y, ya sabe. Digo, entonces tú no tienes un conflicto. Tú te haces el conflicto porque no quieres obedecer. Así hay muchos cristianos. ¿Qué voy a hacer, hermano? Sin trabajo no como. ¿Cuántos profetas no trabajaban ni comían? Iglesia museo. Sí. Fíjese que yo cuando yo me acerqué al Señor, el pastor donde yo estaba, él había sido troquero. Y eso fue una de las cosas que yo le dije a él, ¿y cómo le voy a hacer yo? Me dice, mira, dice, no busques pretextos. Dice, cuando yo me convertí, que también todavía seguía siendo yo trailero y todo, yo lo que hacía, dice, compraba las Biblias esas chiquitas. ¿Se acuerdan que una vez les di a cada uno un libritos así? Él las compraba y cuando entraba a los lugares de camioneros o lugares donde echaba dice, yo me iba primero al baño y las pegaba con tape en el espejo. Si los tomaban y los leían, qué bueno, y si los tiraban, igual que bueno. Dice, pero antes de hacerlo yo oraba. Hay muchas maneras de hacerlo, hermano. ¿Cuánto le vale a usted irse a comer un meal? Al McDonald's, al Taco Bell, donde quiera que usted vaya. Antes valía $6, ahora ya son como 15. 25, fíjese. ¿Sabe usted cuánto vale un tratadito? ¿Solo uno? No llega ni a 3 centavos cuando los compra por un montón. O sea, maneras hay. Lo que, como dice el pastor, lo que no hay es disposición. Nos avergonzamos del Evangelio. O hay muchas maneras de hacerlo. ¿Entiende? No está usted para saberlo. El hermano Rufino, él da de esas Biblias chiquitas. Él tiene su trabajo y todo, pero también hace el trabajo del Señor. Todos podemos hacerlo. O todos debemos hacerlo. Pero fíjese, el capítulo 8 de Oseas habla de la reprensión de Dios por la idolatría de Israel. Capítulo 9 y 10, castigo de la persistente infidelidad de Israel. Capítulo 11, Dios se compadece de su pueblo obstinado, terco y necio. Capítulo 12, Efraín repudiado por su falsedad y opresión, el reino del norte. Capítulo 13, destrucción total de Efraín predicha. Capítulo 14, súplica a Israel para que vuelva a Jehová. ¿Quién le suplica que vuelva a él? Dios. Dios. Ahora bien, ese es el presente. Todo el capítulo de Oseas está hablando en presente. El profeta Oseas, cuando hablaba la palabra de Dios, ya iba sazonada. Lo mismo le pasó a Jeremías, lo mismo le pasó a Ezequiel, lo mismo le pasó a Daniel. Hablaban de la experiencia propia vivida en esos lugares. Dicen muchos, es que yo no pedí haber venido. Eso ya no lo puedes cambiar. Dios ya te mandó. ¿O qué le vas a decir a Dios? Como le dijo Nicodemo a Jesús, ¿será posible que yo vuelva a entrar en el vientre de mi madre? Lo siento, ya no se puede, hermano. Ya está acá. Me dice mi hijo, el más chico, es que yo no te pedí haber venido. Y cada ratito, es que yo no te pedí que me tuvieran. Digo, pues sí, pero yo no le dije a Dios, mándamelo a él. Yo le pido, mándame otro, uno que sí me obedezca. O sea, tanto hay de un lado como hay del otro, ¿cierto? Ya no le podemos decir eso a Dios. Pero, o sea, se estaba viviendo su presente. Y por eso Dios le permitió pasar eso para que fuera sazonada su palabra. Usted ya tiene el sazón, hermano. ¿A poco las mujeres cuando se casaron sabían cocinar? Algunas sí.
Pero cuando les enseñaron con amor o a chanclazos. Bueno, no quiero hablar de Lili, no sé, pero al menos mi hija, hasta el agua se le quemaba. Cuando le dijo a mi mujer, y el día, bueno, su mamá, cuando le dijo, ¿y si qué vas a hacer si te toca un hombre de esos que son de campo? Pues es problema de él, porque tendrá que aprender a comer pizza, tendrá que comer McDonald's, tendrá que comer esto, dice, porque yo no voy a cocinar. A los años aprendió a cocinar. Pero antes desde niña las enseñaban, ¿se acuerdan? ¿O quién tuvo esa fortuna? No todas, ¿se da cuenta? Ahora bien, ese es el punto. Si usted se recuerda lo que ha pasado y lo que era antes de conocer a Dios, a Jesús, se dará cuenta que usted tiene un testimonio. Ahora, ¿qué significa nuestro futuro? Vivir por la fe. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos de 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dando a entender que no es mío. Todo lo que yo he vivido, lo viví yo, pero le pertenece a Dios para dar testimonio de él. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire, ¿de qué sirve que yo le diga, hermanos, miren cómo yo estoy mal, estoy triste, necesito esto? ¿Ustedes van a creer que soy salvo? Ay, que mire, que no tengo mis pies, que no veo en un ojo, pero ahí voy. ¿Y este predica? Mire, le voy a contar, cuando me cortaron el pie izquierdo, pasó algo curioso. Yo me levanté como a las 6 de la tarde de un miércoles y sentí que algo tronó, no me dolió. Y cuando di el paso sentí que me iba a caer y me aventé para atrás y caí en la cama. Me quité el tenis y yo me di cuenta que mi pie estaba así. Digo, y yo me agarraba, pero no me duele, no, que se haya quebrado un hueso. Sí, o sentí que tronó, pero no me dolía. Ya salí y le dije a mi hermana que se me llevaba al hospital, eran como las 6 de la tarde. Llegó el que me tomó la radiografía, no me dijo qué, nomás me dijo, oye, dice, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas bailando, brincando? ¿Qué estabas haciendo? Dice, para lo que traes en tu pie, tuvo que haber sido algo fuerte. Le digo, no, yo solamente me paré que iba al baño, le digo, y sentí que tronó, pero no me dolió. No, dice, con eso que te pasó, dice, tendrías que estar en un grito. Y yo decía, no sé. Ya como a las 10 de la noche llegó el doctor y me enseñó la fotografía. Toda la parte de atrás del talón estaba quebrada, estaba separada completamente. Me dijo, ok, vamos a hacer esto y lo otro. Bueno, el viernes en la tarde me dijeron, ¿sabes qué? No hay otra más que cortar, dice, porque tu piel no pasa la sangre, no tiene circulación, dice. Y si lo dejamos se va a cangrenar. En menos de una semana se cangrena, entonces yo te recomiendo cortarle. Ok, pues córtale. Al otro día, ahí en la iglesia de Santa Bárbara, me cortaron como a las 7 de la mañana. A las 9:30 ya estaba yo en el cuarto. Ellas llegaron como a la 1 de la tarde. Y entraron así como si fuera novenario, como si fuera procesión. Porque todas entraron así agachadas y calladas. Y se sentaron y nomás me miraban. Y yo le dije, ¿qué? ¿Quién se murió? Le digo, ¿hubo velorio o qué? No, hermano, es que estamos tristes por lo de su pie. No, hombre, no se preocupen, le digo. Un pie como quiera, le digo. Con una prótesis voy a volver a caminar, le digo. No, pero es que su dolor. ¿Cuál dolor? ¿Acaso oyen que yo estoy llorando? ¿Ven lágrimas en mis ojos o ven que yo me estoy quejando? Pero ¿quieren saber por qué? Un día antes, el Señor mandó a una hermana que me ha dado palabra por medio de ella. Me dijo, ¿sabes qué? Ve y dile a Raúl, dice, que el diablo pidió que lo quería zarandear, dice. Así que lo que le está pasando
es porque le di permiso a él, pero que no se preocupe, él va a estar de pie otra vez para volver a predicar. Digo, él ya me dijo por qué es, ya me dio la razón. Ahora, yo me voy a quejar con él. Si él lo permitió es por algo. Y sí, antes de 3 meses ya andaba yo caminando. Volvemos otra vez a lo mismo. Si yo le doy mi testimonio y me ve triste, llorón, chillón, acongojado, agüitado, ¿usted me va a creer? ¿Usted va a creer lo que le estoy diciendo? Es como aquellos que dicen, ¿y la iglesia? En victoria. Pero todos agachados, tristes. ¿Usted se lo va a creer? ¿Así creen que el diablo se va a ir? Cuando dice vaya y repréndalo. En el nombre de Jesús yo te reprendo. Ni ellos lo creen, hermano. Yo me imagino a Pablo dando testimonio de lo que le pasaba, pero gozoso, contento. Hay una parte que me gusta mucho de él cuando dice, 3 veces me han golpeado, 40 azotes menos 1. Tantas veces he estado náufrago, tantas veces esto, perseguido, golpeado. Y ahí estaba. Ahora imagínense andar todo apachurrado ahí, triste, chillón o quejándose. Cuando lo invitaban a comer, ¿acaso pedía? No, dice, yo me he acostumbrado a comer y a no comer. A andar desnudo y a andar vestido. Y créeme que andar desnudo cuesta. Si no, ¿alguno de ustedes ha leído Isaías 24? Lea, alguien de ustedes, lea Isaías 24. Pero díganlo, léalo en voz alta, pues, desde luego. Dice quién era Isaías, hermanito. ¿Se imagina? Así como Dios le hacía a los profetas, ve y vas a hacer esto para que les des ejemplo de cómo van a andar. ¿Se imagina usted al profeta Isaías? Ahora, no andaba desnudo. En ese entonces se usaba lo que se llama el taparrabo. ¿Se puede usted imaginar al profeta Isaías tener que hacer eso? ¿Qué le dijera el Benny Hinn a Dios? El Cash. Estos disque grandes profetas o apóstoles. ¿Alguno de esos haría lo que hizo Isaías? No, Señor, ¿cómo? Pues si nosotros predicamos el reino de Dios aquí y ahora. ¿Usted cree que lo haría? Antes ser siervo de Dios, hermano, era que había que ser hombre, verdadero hombre para hacer lo que Dios demandaba. Y ahora que vivimos en la abundancia, en el país de la bendición, ya se olvidaron de Dios, ahora quieren el sueño americano. Una buena mujer, una buena casa y una buena troca. ¿Cómo cambian las cosas, cierto? Ahora, para terminar, hermano, ¿ahora entiende por qué es la importancia de nuestro pasado? Si a usted le da pena hablar de su pasado, es que todavía no está sano de su corazón. Tiene que pedirle a Dios que lo sane para poder hablar. Mucho de lo que vivimos nosotros en nuestro pasado no fue por gusto, no fue porque yo quise, fue porque las circunstancias y el diablo buscaba destruirnos desde niños. Lo que vivimos ahora en Dios es porque Dios ha hecho las cosas nuevas. Eres creación nueva. El hombre viejo pasó o va pasando, y aquí todo hecho es nuevo. Ahora se da cuenta de la importancia de nuestro pasado. Cuando Jesús dio la comisión, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, tu casa, tus padres, tus hermanos, tu familia, en Judea, tus vecinos, Samaria, los vecinos de más lejos, y hasta el fin de la tierra, a todo aquel que quiere escuchar. ¿Habrá personas que no quieran escuchar? Ese es el problema de ellos. ¿Quieren todavía ser marinados? Pues que Dios los siga marinando. Pero siempre hay personas que están dispuestas a escuchar y que necesitan escuchar tu testimonio para volver o venir a Dios. Porque siempre allá afuera, o unos pasaron una cosa que le pasó a Juan, a otros los que le pasó al hermano Rufino, a otros los que le pasó al pastor. Siempre hay personas que están pasando lo mismo que nosotros pasamos. Pero fíjese una cosa, hermano. Hablando del testimonio, de lo que vivimos antes. ¿Usted lo puede cambiar? ¿Usted puede hacer algo por eso? No. Lo que ya pasó, ya pasó.
Lo que pudo haber cambiado lo cambió y lo que no pudo cambiar no lo cambió. Lo que puede cambiar es su presente para vivir en un futuro mejor. Y siempre habrá personas que al menos unas palabras sí escuchan. Tal vez no todo, pero ciertas palabras sí las escuchan. Ahí en la diálisis llega una señora de las que llevan a las ancianas, a las que necesitan ayuda, y empezamos a hablar y me dijo, no, es que nuestro Señor Jesús y tal. Y digo, sí. No, pues está bien. Me dice, ¿usted sabe quién es Jesús? Oh, claro, a mí me gusta leer la Biblia. Digo, porque yo soy cristiano. Ahora nomás me dice, buenos días, y se va. Y resulta que es católica. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Como dijo el pastor, ¿cómo callar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo callar? ¿Cómo puedo yo quedarme callado, decirle, sabe que Dios me quitó la diabetes? Dios, así como estoy, Dios me trae caminando por mí mismo. Luego, cuando me hacen así aplicaciones que necesitas ayuda, te tienen que ayudar, andas en silla de ruedas, no. Para mí es fácil poner que sí. Para que me den dinero, yo puedo ponerle que sí. ¿Y qué tal si me cae algo peor? ¿Y sabe por qué lo hago? Estaba yo en Los Ángeles.